A los 51 años, Penélope Cruz se prepara para un nuevo sí quiero y para una noticia que podría cambiarlo todo. Nadie lo esperaba. Después de 15 años de matrimonio con Javier Bardem, la actriz más reservada de España parece estar lista para comenzar un nuevo capítulo. Un enlace íntimo y un secreto que ha mantenido en silencio durante meses. En una industria donde los amores se consumen ante las cámaras, Penélope y Javier eligieron siempre el silencio, la discreción y una complicidad que pocos entendieron. Pero ahora, los rumores apuntan a algo más profundo, una nueva promesa, un renacimiento emocional y quizá la llegada de una nueva vida. Quédate hasta el final de este video, porque lo que vas a descubrir sobre Penélope Cruz te sorprenderá por completo. Dale, me gusta. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ni un solo detalle de esta historia real de amor, silencio y destino. Era el año 1992. El calor de Zaragoza envolvía el rodaje de una película que, sin saberlo, marcaría un antes y un después en el cine español. Jamón, jamón. Entre las luces del plató, los técnicos que corrían de un lado a otro y el olor a maquillaje y tela vieja, una joven de 18 años esperaba su turno frente a la cámara. Se llamaba Penélope Cruz. Tenía los ojos grandes, la voz suave y una timidez que se confundía con una fuerza interior difícil de explicar. Frente a ella, un actor que apenas empezaba a hacerse un nombre. Javier Bardem. El guión pedía pasión, deseo, locura. Pero lo que ocurrió entre ellos fue algo más profundo, algo que el lente no pudo captar del todo. Había una energía diferente en el aire, recordaría años más tarde un miembro del equipo. No era solo actuación, era como si el destino hubiera decidido presentarles en ese momento exacto. Cuando el director gritó ¡corten!, los dos se miraron por un segundo más, no dijeron nada. No hacía falta. Había una conexión silenciosa, invisible, pero imposible de negar. Aquel verano terminó. La película se estrenó y se convirtió en un fenómeno. Penélope pasó a ser la joven promesa del cine español, mientras Javier siguió su camino hacia producciones más serias. No hubo romance inmediato, ni escándalo, ni titulares. Solo el recuerdo de una chispa que, en silencio, quedó suspendida en el tiempo. Durante los años siguientes, sus vidas tomaron rumbos opuestos. Penélope viajó a Estados Unidos, conquistó Hollywood, aprendió inglés con acento madrileño y se convirtió en la musa de Pedro Almodóvar. Javier, en cambio, se quedó más cerca de casa, fiel al cine español, hasta que su talento lo llevó también a los grandes estudios. Eran dos trayectorias paralelas, destinadas a cruzarse de nuevo, aunque ninguno de los dos lo sabía. A finales de los 90, cuando Penélope comenzaba a rodar con nombres como Tom Cruise o Matt Damon, muchos pensaron que su vida se había alejado para siempre del universo tranquilo de Javier. Pero la vida, como suele hacer, tenía otros planes. Detrás de los premios, las alfombras rojas y las portadas de revista, ella seguía siendo aquella chica de mirada serena que soñaba con algo más que fama. Y en algún lugar de Madrid, Javier Bardem seguía guardando la misma calma, la misma intensidad callada. Los que los conocieron entonces dicen que ambos compartían una soledad elegante. Habían alcanzado lo que muchos desean: éxito, reconocimiento, respeto. Pero sentían el peso de algo que no terminaba de llenarles el alma. Quizá por eso, cuando el destino decidió reunirlos de nuevo en una producción llamada Vicky Cristina Barcelona, todo encajó como si el tiempo no hubiera pasado. 15 años después de aquel primer cruce de miradas en Jamón Jamón, el destino volvió a hacer su jugada. Era 2007. Y Woody Allen buscaba a una actriz española que pudiera encarnar la pasión, la contradicción y la fragilidad de una mujer marcada por el amor. La eligió a ella, Penélope Cruz, sin imaginar que aquel papel en Vicky Cristina Barcelona no solo le traería un Oscar, sino también el regreso de alguien que pertenecía a su historia más antigua. Javier Bardem, elegido como protagonista masculino. Cuando se reencontraron en el set de rodaje en Barcelona, no fue una reunión cualquiera.
Había pasado más de una década, pero el tiempo no había borrado el lenguaje secreto de las miradas. Javier la saludó con la serenidad de quien reconoce una parte de su pasado. Penélope respondió con una sonrisa tímida, casi nostálgica. El equipo de producción hablaba del reencuentro con curiosidad, sin sospechar que frente a las cámaras se estaba reescribiendo una historia que nunca había terminado. Durante las primeras semanas de rodaje, el guión pedía que interpretaran a una pareja que se amaba y se hería con la misma intensidad. Pero entre toma y toma, los límites entre ficción y realidad empezaron a difuminarse. No se trataba de coqueteo ni de gestos estudiados. Era una complicidad natural, madura, sin urgencias. Javier solía decirle a los técnicos que actuar con Penélope era como respirar con alguien que te conoce sin hablar. Ella, en entrevistas posteriores, confesaría que aquella película le devolvió la alegría de mirar a los ojos sin miedo. Los rumores comenzaron a circular antes incluso de que la cinta terminara de rodarse. Los paparazzi intentaban capturar cada gesto, cada sonrisa compartida, pero la pareja se mantuvo fiel a su estilo. Silencio absoluto. Nunca confirmaron nada. No lo necesitaban. Sus apariciones públicas eran contadas y discretas. Preferían los rodajes tranquilos en España antes que las fiestas de Hollywood. A finales de 2008, cuando Vicky Cristina Barcelona se estrenó y arrasó en los premios, la química entre ellos se volvió imposible de ocultar. La crítica habló del encuentro artístico más magnético del cine europeo moderno. Lo que pocos sabían era que, lejos de los focos, ya estaban construyendo algo real. Penélope, cansada del ruido mediático de Hollywood, encontró en Javier un refugio. Él, acostumbrado a la soledad y a la intensidad del trabajo, halló en ella una calma que no conocía. Sus amigos más cercanos cuentan que, en aquellos dices, Penélope se refugió en Madrid cada vez que podía. Caminaban por barrios anónimos, iban al cine como dos desconocidos y cocinaban en casa de su madre. Lejos de los flashes, era un amor que no necesitaba demostraciones, un secreto compartido solo con un puñado de personas. Incluso cuando la prensa estadounidense comenzó a perseguirlos, ellos siguieron ignorando la tormenta mediática, concentrados en proteger lo que estaban construyendo. La confirmación llegó sin palabras. De la manera más natural posible, viajaron juntos a las Bahamas a principios de 2010. Allí, frente al mar y sin testigos, se casaron en una ceremonia pequeña, apenas con familiares. No hubo exclusivas, ni fotógrafos, ni vestidos de portada. Solo dos personas que se habían esperado durante 15 años para poder decir, por fin, sí. A partir de ese momento, el mundo los empezó a mirar de otra forma. No eran la típica pareja de Hollywood. Eran algo distinto, casi mítico. El amor de Penélope Cruz y Javier Bardem se convirtió en símbolo de discreción, elegancia y lealtad en una industria donde todo se vende y nada dura. Ellos, en cambio, decidieron que la mejor manera de mantener vivo su amor era no exponerlo. Así comenzó la vida conyugal más silenciosa y misteriosa del cine español moderno. Una historia sin declaraciones ni escándalos, tejida entre rodajes, viajes y miradas cómplices. Una historia que parecía inquebrantable. Aunque, como toda historia humana, también conocería sus sombras. Tras la boda secreta en las Bahamas, Penélope y Javier iniciaron una nueva etapa marcada por la discreción absoluta. Mientras el mundo esperaba verlos desfilar juntos por alfombras rojas o conceder entrevistas exclusivas, ellos eligieron lo contrario: el retiro, la intimidad, la vida real lejos del espectáculo. Fue una decisión calculada, nacida del cansancio de los focos, pero también de una convicción compartida. El amor no se demuestra ante el público, se cuida en casa. Durante los primeros años de matrimonio, la pareja se instaló entre Madrid y Los Ángeles, adaptándose a un ritmo que les permitía criar a sus hijos lejos del ruido mediático. Su primer hijo, Leo, nació en 2011. 2 años más tarde llegaría Luna. En cada entrevista, cuando los periodistas intentaban arrancar alguna palabra sobre su vida familiar, Penélope sonreía con dulzura y desviaba el tema. «Mis hijos son lo único verdaderamente sagrado que tengo», solía decir. Y así, con esa frase sencilla,
cerraba todas las puertas al morbo y abría una ventana hacia su esencia más pura. Una mujer que, pese a la fama, seguía soñando con una normalidad imposible. Mientras tanto, Bardem rodaba en distintos países, alternando entre Hollywood y producciones españolas. Ella, más selectiva, empezó a rechazar papeles que la alejaran demasiado tiempo de casa. No quería perder los primeros pasos, las primeras palabras, los gestos cotidianos que no se repiten. En ese sentido, su amor por Javier era también una forma de resistencia. Un intento de conservar lo humano dentro de un mundo artificial. El público los veía poco, y cada aparición juntos se convertía en un evento. En las entregas de premios, sus miradas hablaban más que cualquier discurso. No había besos de exhibición, ni declaraciones ensayadas, solo la complicidad silenciosa de dos personas que se entendían sin palabras. Esa reserva, lejos de enfriar su imagen, los convirtió en una pareja de leyenda. Los amantes invisibles de Hollywood, los que sobrevivían sin vender su historia. Penélope, a diferencia de otras estrellas, no utilizaba redes sociales. No necesitaba mostrar su día a día, ni sus viajes, ni sus rutinas. Hay cosas que deben quedarse solo para quienes las viven, comentó una vez, defendiendo su decisión de mantener su vida privada bajo llave. Y Bardem coincidía con ella. Cuanto menos hablas, más real es lo que sientes. Durante casi una década parecían imbatibles. Trabajaban juntos sin pisarse el terreno, se apoyaban mutuamente, y cuando el otro triunfaba, celebraban en silencio. En 2017, cuando ambos fueron nominados al mismo tiempo por diferentes películas, se miraron en la ceremonia con una mezcla de orgullo y ternura. No necesitaban ganar. El premio era seguir juntos después de tantos años y tantas ausencias. Pero incluso las historias más perfectas esconden grietas. A medida que sus hijos crecían y las responsabilidades aumentaban, el equilibrio que habían construido con tanto cuidado comenzó a tambalearse. El ritmo de los rodajes volvió a imponerse. Las distancias se hicieron más largas y el tiempo compartido más escaso. Penélope, que siempre había sido la columna emocional de la familia, empezó a sentir el peso de la soledad. Javier, más impulsivo, se refugiaba en su trabajo y en sus viajes. Las sonrisas públicas siguieron, pero en la intimidad empezaron los silencios. Silencios largos, pesados, llenos de palabras no dichas. El amor, aunque seguía ahí, empezó a transformarse en costumbre. Y esa costumbre, poco a poco, fue erosionando la calma que durante años los había mantenido unidos. Lo que el público no sabía era que detrás de esa fachada de serenidad empezaban a aparecer los primeros signos de desgaste. Discusión por las ausencias, malentendidos, la sensación de que el tiempo, y no las personas, era el verdadero enemigo. Así, sin escándalos ni titulares, comenzó la etapa más compleja de su historia, la del amor puesto a prueba. Porque el silencio, el mismo que antes los protegía, ahora empezaba a convertirse en una barrera que ninguno de los dos sabía aún cómo derribar. El amor, como las grandes obras de arte, también se agrieta con el tiempo. Durante años, Penélope Cruz y Javier Bardem habían logrado mantener en pie un equilibrio casi perfecto. La familia, la carrera, la calma. Pero toda armonía tiene un punto de quiebre. El suyo comenzó de la forma más simple, en la distancia. Los rodajes los separaban durante meses. Ella viajaba con los niños. Él saltaba de set en set, acumulando horas de vuelo y silencios en el corazón. Al principio, la ausencia se justificaba con amor y paciencia. Es solo trabajo, decían. Pero con el tiempo, las llamadas se hicieron más cortas, los mensajes más escasos y los reencuentros menos cálidos. La rutina, esa palabra que antes no tenía lugar en su vocabulario, empezó a instalarse entre ellos como un huésped indeseado. Penélope, siempre reservada, no hablaba de sus sentimientos en público, pero sus allegados notaban el cambio. La actriz, que solía irradiar serenidad, comenzó a mostrarse más melancólica, más introspectiva. Javier, por su parte, se refugiaba en su carácter apasionado, intentando disimular el cansancio emocional tras una coraza de humor. A veces, los dos parecían hablar lenguajes distintos. Ella buscaba comprensión.
El silencio. Una fuente cercana a la pareja comentó alguna vez que Penélope necesitaba ternura y Javier necesitaba espacio. Y esa combinación tan humana fue la que empezó a fracturar lo que durante tanto tiempo había sido indestructible. No hubo traiciones, ni escándalos, ni gritos. Solo desgaste. Ese enemigo silencioso que llega cuando dos personas dejan de mirarse como antes. Los amigos más cercanos intentaron tender puentes, organizar cenas, encuentros, viajes familiares. Pero cada intento terminaba en conversaciones superficiales o en discusiones pequeñas, insignificantes, que dejaban cicatrices más profundas de lo que parecía. ¿Por qué ya no hablamos como antes?, preguntó Penélope una noche, según contó alguien del entorno. Bardem se encogió de hombros y respondió con una frase corta: «Porque ya no tenemos tiempo». Fue una respuesta sincera, pero devastadora. La presión mediática tampoco ayudó. Cada rumor, cada titular, cada fotografía robada en un aeropuerto se convertía en un espejo que les recordaba lo que estaban intentando ocultar. Ellos, que siempre habían hecho del silencio su escudo, empezaron a sentirlo como una jaula. El silencio que antes protegía su intimidad, ahora se volvía cómplice de la distancia. En ese contexto, Penélope empezó a cuestionarse muchas cosas. Había entregado gran parte de su vida a esa relación, a ese proyecto familiar que tantos admiraban. Pero ¿qué quedaba de ella dentro de ese amor? ¿Dónde estaba la mujer que sonreía en los rodajes, la actriz que bailaba entre los idiomas y los acentos, la joven que un día soñó con ser madre sin perder su libertad? Las noches se hicieron más largas, los días más predecibles. Javier se sumergía en nuevos guiones. Penélope buscaba refugio en sus hijos y en los viajes a Madrid para visitar a su madre y su hermana. En el silencio de su casa, rodeada de fotografías familiares, a veces sentía que vivía con un fantasma. El hombre que amaba seguía ahí. Pero la conexión que los unía parecía diluirse entre compromisos y ausencias. Algunos cercanos aseguran que hubo intentos de recuperar la magia. Escapadas breves, proyectos conjuntos, conversaciones sinceras. Pero nada parecía suficiente. El amor seguía presente, sí, pero herido. Penélope comenzó a escribir en su diario, algo que hacía desde joven. Y en esas páginas dejó constancia de su duda más profunda. ¿Cuánto silencio puede soportar un amor antes de romperse? Esa pregunta, que resonaba en su cabeza cada noche, sería la semilla de una decisión que aún no había tomado, pero que empezaba a formarse en su corazón. No se trataba de un capricho, ni de una huida. Era la necesidad de entender si el amor que la había sostenido durante 15 años podía seguir respirando. O si había llegado el momento de dejarlo ir. A los 51 años, Penélope Cruz se encuentra en el punto más maduro, y quizás más frágil, de su vida. Ha sobrevivido al vértigo de Hollywood, al escrutinio de la prensa, a la maternidad y al paso del tiempo. Pero ahora, cuando el silencio de su casa se hace más profundo que nunca, empieza a preguntarse si el amor que ha sostenido durante 15 años puede seguir llamándose amor, o si se ha convertido en una costumbre disfrazada de lealtad. En los últimos meses, quienes la conocen aseguran haber notado un cambio en su mirada. Ya no es la de la actriz que mide cada palabra, sino la de una mujer que ha aprendido a mirar hacia adentro. Sus amigos más cercanos hablan de un proceso de introspección. Largas caminatas sola por Madrid, conversaciones con su hermana Mónica y un creciente deseo de reencontrarse consigo misma. No se trata de una crisis pasajera, es la búsqueda silenciosa de sentido. Según fuentes del entorno familiar, Penélope ha llegado a plantearse una posibilidad que durante años parecía impensable: la separación. No por desamor, sino por supervivencia emocional. Ella siente que necesita respirar, volver a sentirse viva, reencontrarse con lo que era antes de ser esposa y madre. Confiesa a alguien que la ha acompañado en los últimos rodajes. Para una mujer que ha dedicado su vida a mantener un equilibrio impecable, pensar en el divorcio no es un gesto de rebeldía, sino de honestidad. Javier Bardem, consciente de la distancia que los separa, ha intentado acercarse. Ha dejado entrever en entrevistas un tono más melancólico, una mezcla de orgullo y cansancio.
Amar no siempre es sencillo. A veces duele más de lo que se imagina, dijo recientemente al ser preguntado por la longevidad de su matrimonio. No mencionó a Penélope, pero todos entendieron de quién hablaba. Mientras tanto, los rumores sobre un nuevo amor comenzaron a circular tímidamente entre los pasillos del cine europeo. Un productor francés, un fotógrafo amigo de la familia, incluso un colega del mundo del arte. 3 nombres que la prensa ha lanzado sin pruebas, pero que han bastado para encender la curiosidad del público. Penélope no ha confirmado nada. En las pocas apariciones públicas que ha hecho, mantiene la misma serenidad de siempre. Esa calma que esconde más de lo que muestra. Sin embargo, su silencio esta vez suena distinto. Ya no es el silencio de la protección, sino el del cambio. En una reciente conversación privada, según una fuente muy cercana, Penélope habría dicho una frase que resume toda su encrucijada. No quiero rendirme, pero tampoco quiero perderme en el intento. Esa confesión, tan humana, refleja la tensión entre 2 deseos opuestos, permanecer y liberarse. De un lado, la historia que construyó con Javier Bardem, una de las más sólidas del cine español. Del otro, la necesidad de escribir un nuevo capítulo, quizás más íntimo, quizás más verdadero. Porque incluso los amores que parecen eternos pueden necesitar renacer o morir en paz. Los medios comienzan a preguntarse si habrá un anuncio oficial. Ella lo evita. Él guarda silencio. Entre ellos, solo queda ese espacio incierto donde el amor todavía respira, pero ya no sabe si puede sobrevivir. En los pasillos del cine español, algunos amigos prefieren no especular. Dicen que Penélope no toma decisiones impulsivas, que antes de actuar, medita cada paso. Otros, sin embargo, creen que su corazón ya eligió, aunque su mente aún se resista a aceptarlo. Lo cierto es que la actriz, a sus 51 años, se enfrenta a la pregunta que tantas mujeres evitan hacerse. ¿Qué significa amar cuando el amor ya no basta? Y ahí está el misterio que mantiene al mundo pendiente de su historia. Penélope Cruz romperá el pacto de silencio y buscará un nuevo comienzo al lado de otro hombre. O decidirá quedarse, intentar reconstruir el amor que durante años fue su refugio y su jaula al mismo tiempo. Solo ella conoce la respuesta. Por ahora, lo único seguro es que sigue caminando con la misma elegancia con la que ha enfrentado cada papel de su vida. Sin estridencias, sin victimismo, con una mezcla de vulnerabilidad y fuerza que la hace quizá más humana que nunca. Y ahora la pregunta queda en el aire. Después de 15 años de amor, silencio y complicidad, ¿debería Penélope Cruz seguir luchando por su matrimonio o comenzar una nueva historia al lado de otro hombre? Queremos saber tu opinión. ¿Tú la apoyarías si decide rehacer su vida y volver a casarse? ¿O crees que el verdadero amor merece otra oportunidad, incluso cuando duele? Déjanos tu comentario aquí abajo. Comparte tu punto de vista y hablemos juntos de esta historia que ha conmovido a toda España y al mundo. Si te ha gustado este reportaje, dale me gusta. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias sobre los secretos, las pasiones y las verdades ocultas de tus celebridades favoritas. Porque detrás de cada fama, siempre hay un corazón que late en silencio.